microscopio de barrido o SEM, como comúnmente se le conoce por sus siglas en inglés de Scanning Electron Microscopy, es un instrumento compuesto por un sistema óptico electrónico que explora lo que vendría siendo la muestra por un medio de haz móvil de electrones, que como resultado de las interacciones de electrones-materia provoca una generación de diversas reacciones. En el siguiente esquema podremos observar básicamente la estructuración de este tipo de microscopio. Nos da una facilidad en lo que vendría siendo la dispersión de los electrones para mantener un control de lo que vendría siendo el haz resultante, que sería necesario mantener dentro de la columna para un alto nivel de vacío. Así como en este microscopio, pues el haz de electrones procedente del cañón -5 atraviesa lo que vendría siendo la columna a través de un sistema óptico de lentes electromagnéticos, llegando a la muestra en donde un generador pues de barrido produce el movimiento del haz de manera que barre o escanea la muestra de punto a punto. Dado a este tipo de esquemas, podríamos decir que los principales fenómenos que se producen al interactuar con el haz de electrones podrían ser pues la emisión de electrones secundarios, la emisión de los electrones retrodispersados, la de electrones absorbidos, la emisión de rayos X, la emisión de fotones y los electrones Auger. Pues esta interacción conlleva diferentes factores que podrían afectarlo, tales como la composición química de la muestra y la forma de la toma de tomografía. ¿Cómo llevar a cabo lo que vendría siendo la preparación de la muestra? Pues en este dispositivo de recubrimiento por pulverización catódico o Sputnik utiliza pues un campo eléctrico y gas argón para su funcionamiento. La muestra se coloca en una pequeña cámara al vacío y el argón y un campo eléctrico lo que causa es una atmósfera ionizada que proporcionando que las iones de argón positivo impacten sobre una lámina de oro polarizadas con cargas negativas. Dentro de las ventajas del SEM podríamos mencionar que proporciona una gran profundidad de campo, gran versatilidad en amplias gamas de aplicaciones, aporta información versátil mediante lo que son los diversos detectores, opera de forma rápida, fácil, posibilidades también de observar lo que son objetos más grandes que en un TEM, incluso en lo que son las condiciones de bajo vacío. No resulta preceptivo el cortar o adelgazar la muestra para la observación y una gran mayoría de los casos pues no requiere prácticamente una preparación. En cuanto a las desventajas, pues tenemos que aunque existen versiones de sobremesa con un precio pues algo más asequible, un microscopio SEM conlleva lo que son altos costos económicos. Solamente se puede examinar estructuras superficiales y con menos resolución que un microscopio de transmisión, a pesar de que los actuales microscopios dotados con cañones FEC han mejorado pues de estos últimos aspectos notables. Supone una mínima formación específica, tanto como su uso como para la preparación de la muestra, y la preparación de la muestra puede provocar artefactos sobre todo en muestra biológica, y entre las condiciones de vacío y espacio limitado de la cámara del espécimen condiciona el máximo de la muestra y la preparación, sobre todo en aquellos casos del material orgánico. Adentrándonos dentro de la microscopía STEM, que no es más que el microscopio electrónico de transmisión de barrido, que es una técnica avanzada del microscopio de transmisión que utiliza bobinas electromagnéticas adicionales situadas en las columnas de un TEM para proporcionar lo que vendría siendo la posición del haz adicional, pues combina ambas técnicas. Por ejemplo, en el caso de la similitud con el SEM o el microscopio electrónico de barrido,
cuentan con lo que es un haz fino que recorre toda la muestra. En el caso de las técnicas TEM, utilizan muestras o filamentos de muestras finas. Dentro de esta microscopía, podríamos decir que existen algunas técnicas que pueden ser utilizadas en base a la función de las señales detectadas. Por ejemplo, lo de electrones dispersados, que son electrones de las que han sido dispersados en ángulos relativamente grandes o son detectados utilizando un detector pues, de campo oscuro anular de gran ángulos. En el caso de los microscopios de análisis de rayos X, pues los rayos X emitidos por lo que son las muestras o a causa de los bombardeos de los electrones son característicos de lo que vendría siendo la composición elemental de esta. Para contar con lo que son la clasificación de rayos X, en función de su energía, se utiliza un espectrómetro de dispersión de energía de rayos X. En el caso pues de la espectrometría diversa de longitud de la onda de los rayos X, que es la que mide y cuenta lo que son los rayos X según la longitud de la onda, como pues el nombre lo indica. Y un espectrómetro de longitud de onda utiliza un cristal o una rejilla de espacio o espaciado conocido para difractar lo que vendría siendo los rayos X característicos. En el analizar lo que vendría siendo los electrones transmitidos para detectar pues lo que vendría siendo las cantidades de energía que han perdido en lo que vendría siendo la interacción de la muestra. Cuenta con un contraste de dispersión, que es para obtener lo que vendría siendo los patrones de difracción en el STEM. Analógicamente al TEM, se deben detectar lo que vendría siendo los haces difractados, asegurando que el detector ADF solo recoja lo que vendría siendo el haz fuertemente difractado. El AFM, o lo que vendría siendo el microscopio de fuerza atómica, no es más que una herramienta que nos permite generar imágenes superficiales de las muestras con una resolución anomimétrica de alta resolución, utilizando pues lo que vendría siendo la interacción de electrón y muestra. Dentro de su esquema o de los componentes que podemos observar está lo del escáner para el movimiento de la muestra, las ondas del AFM, el láser, el fotodetector y el sistema óptico y el sistema de retroalimentación electrónico y ordenador con el software de control. Para este tipo de técnica de microscopía podemos mencionar diversos modos de trabajo y esos modos de trabajo podemos mencionar el modo de contacto, que es donde la sonda del AFM se encuentra en contacto íntimo con la superficie de la muestra, manteniendo una deflexión de lo que vendría siendo la palanca de constante. Esto es pues aplicando una fuerza vertical constante sobre la muestra. Otro de los modos de contacto que podemos mencionar es el intermitente, pues el intermitente es quizá el modo topográfico más comúnmente empleado debido a que se permite interactuar de manera muy suave con la muestra, manteniendo su integridad y la sonda pues de AFM. Además, pues la consistencia de los datos obtenidos gracias a la mínima deformación de la muestra es bastante notable. El otro que podríamos indicar está el modo Speed Force, que es un modo topográfico de la sonda de AFM que contacta lo que vendría siendo la superficie de la muestra y se separa de la misma a una frecuencia de 0.5 a 2 kHz. Microscopía TEM. Es una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra, utilizando las interacciones electrón-muestra. Utiliza un haz de electrones que se transmite a través de una muestra ultrafina, interactuando con la muestra a medida que pasa por ella. Estructura del TEM. Partes principales de un microscópico electrónico de transmisión son: cañón de electrones. Sirve para dirigir un haz de electrones con la suficiente y de forma adecuada.
Lentes electromagnéticas. A diferencia de los microscopios ópticos que utilizan lentes convergentes y divergentes para desviar la luz, los microscopios electrónicos de transmisión usan lentes electrónicas y estas lentes producen campos electrónicos y magnéticos que producen una trayectoria a los electrones y estos divergen o convergen en un punto determinado. Sistemas de vacío. Ya que si se encuentran partículas dentro de la columna, esto puede provocar que los electrones se desvíen y es crucial que la columna esté al vacío a un orden de 10 a la menos 5 pascal. Aperturas mecánicas. Estas funcionan para seleccionar los haces o determinar las regiones de la muestra. Pantalla fluorescente. Es el dispositivo que recoge la información de los electrones que atraviesan la muestra para enviarla al al orden de procesado. Sistema de registro. El sistema de registro es el ordenador que mediante él podemos ver la imagen proporcionada por la placa. Principio físico. El principio de funcionamiento de un microscopio electrónico se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Esto significa que los electrones son acelerados a altas velocidades. Pueden obtener longitudes de ondas muy cortas. Un microscopio electrónico utiliza esta idea para observar las muestras. Consiste en una fuente de electrones que son acelerados a gran velocidad. Estos electrones impactan con la muestra, de modo que algunos de estos electrones son reflejados y otros atraviesan la muestra. Mediante la detección de estos electrones se puede reconstruir una imagen de la muestra. Preparación de la muestra. La imagen que se forma en el TEM depende de los electrones puedan atravesar la muestra. Esta ha de ser suficientemente delgada para permitirlo. Todas las técnicas de preparación, tanto de muestras materiales como biológicas, persiguen el objetivo de adelgazar o conseguir secciones muy finas del espécimen, menores a 100 nanómetros. En general, la preparación de estas muestras siempre siguen el mismo protocolo básico: fijación química, lavado, deshidratación en series de concentraciones crecientes de alcohol o acetona, incluso resina y polimerización. Según el objetivo, se puede realizar una tinción con metales pesados como el osmio, wolframio o uranio. Ventajas y desventajas del TEM. Ventajas: imágenes con alta calidad y detalles. Diversos usos. La microscopía electrónica tiene una amplia gama de aplicaciones en muchos campos de diferentes investigación, incluida la tecnología, la industria y la ciencia biomédica o la química. Los ejemplos de aplicaciones incluyen inspección de semiconductores, fabricación de chips de computadoras, control y garantía de calidad, análisis de estructuras atómicas y desarrollo de fármacos. Desventajas: incapacidad para analizar especímenes vivos. Como los electrones son fácilmente dispersados por otras moléculas en el aire, las muestras deben analizarse al vacío. Esto significa que esta técnica no puede estudiar especímenes vivos. Imágenes en blanco y negro. Un microscopio electrónico solo puede producir imágenes en blanco y negro y las imágenes deben estar coloreadas falsamente. Costo. Los microscopios electrónicos son piezas costosas en equipos altamente especializados.
Como la mayoría de los proyectos tienen presupuestos limitados, puede resultar perjudicial utilizar un microscopio electrónico. Falta de fiabilidad de las muestras. Ya que las muestras deben de ser ultrafinas para pasar por el microscopio, esto puede causar cambios en la estructura y producir que haya alteraciones en los resultados de la muestra. Microscopía óptica avanzada. Desde los primeros microscopios hasta los actuales ha conocido muchas configuraciones y se han ido perfeccionando, hasta permitir en nuestros tiempos una gran variedad de aplicaciones. Aunque puede considerarse que todavía está en desarrollo, actualmente lo conocemos como microscopía óptica avanzada o microscopía óptica en nanoescala. Microscopía confocal. Los microscopios ópticos de barrido confocal utilizan la técnica de detección de enfoque. Estos instrumentos están ganando popularidad debido a su capacidad para llevar a cabo la medición sin contacto de un amplio rango de muestras, alcanzando alta resolución espacial. Principio físico de la técnica. El principio físico de la microscopía confocal se basa en eliminar la luz reflejada o la fluorescente procedente de los planos fuera de foco. El microscopio confocal trabaja con epiluminación, es decir, con muestras que reflejan la luz o emiten fluorescencia. Para ello se ilumina una pequeña zona de la muestra y se toma el haz luminoso que proviene del plano focal, eliminándose los haces procedentes de los planos inferiores y superiores. Estructura de un microscopio confocal. Los microscopios confocales están compuestos de fuente luminosa. Capta la luz y amplifica por emisión estimulada de radiación. Espejo dicroico. Refleja totalmente la luz que incide con un ángulo cerca de 45 grados. Ranura detectora o pinhole. Permite el paso de la luz reflejada por el plano focal. Lente objetivo. Enfoca los rayos de luz que se refleja en el espejo dicroico hacia el plano focal en las distintas secciones ópticas de la muestra. Detector. Recibe el haz de luz y corrige las distorsiones para generar una imagen. Microscopía interferométrica. La interferometría es un método de medición que aplica el fenómeno de interferencia de las ondas. Las mediciones pueden incluir otras determinadas características de las propias de las ondas y los materiales por los que se propagan. Además, la interferometría se utiliza para describir las técnicas que utilizan ondas de la luz para estudiar los cambios de desplazamiento. La interferometría presenta algunas limitaciones, como es el caso de las variaciones de intensidad a través de los interferogramas en la sensibilidad del fotodetector, las cuales pueden introducir errores espurios o la obtención de datos únicamente en las franjas de interferencia, pero no en los espacios de las mismas. Por último, si las franjas están muy espaciadas entre sí, los datos que se obtienen son más correctos que en casos de franjas muy próximas entre sí.